¿Ya? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo proyectan o no? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a leer todos juntos, ¿ya? Dice así: por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Lo leemos de nuevo con fuerza? ¿Ven? Por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Entonces, ahí el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, ¿ya? Que avivara el fuego del don de Dios que estaba dentro de él. ¿Cuántos creen que tienen un don de Dios en su vida? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo tengo un don de Dios? Dios me ha dado dones. Amén. Todos tenemos dones. Dios a todos nos ha otorgado dones de distintas maneras, ¿ya? De distintas formas. Entonces, lo primero es importante tener claridad y conciencia que el don que yo tengo en mis manos es algo sobrenatural. Primero yo debo tener conciencia, yo debo tener claridad. Si yo no tengo claridad de lo que Dios me ha dado, yo voy a andar perdido. Como cristiano voy a andar deambulando, voy a dar palos de ciego, como se dice, voy a andar sin un rumbo. Pero cuando yo tengo claridad y tengo conciencia, cuando yo tengo conciencia, entonces el don que Dios te ha dado a ti, tú tienes que tener esa conciencia y esa claridad de que Dios te ha dado un don. No es el mismo don que quizás yo tengo. No es el mismo don que quizás tiene la pastora o tiene la Cintia, tiene Diego, no sé. Todos tenemos un don distinto. Sea pequeño o sea grande, seas joven o seas adulto, tú tienes un don que Dios te ha dado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un don, yo debo ser fiel y obedecer y seguir las instrucciones que Dios me ha dado en ese don. Hemos denominado este año para nosotros como iglesia que tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Ser fieles, amar lo que Dios nos ha dado. Ser fieles y comprometidos con lo que Dios nos ha dado. ¿A cuánto les gusta el compromiso? A nadie le gusta comprometerse, a nadie le gusta tomar desafíos. ¿Cuánto le gusta comprometerse? Es difícil ser comprometido, ¿ya? Pero para guardar y preservar ese don yo debo ser fiel y obedecer a Dios. Ser fiel y obedecer a Dios. Es difícil ser fiel a Dios. Es difícil porque somos seres humanos y fallamos todos los días. Nos equivocamos constantemente. Pero Dios nos pide que seamos fieles, porque el don que está en mis manos es algo especial. Es algo especial y es algo que está lleno de un alto desafío. El don que está en ti, sea pequeño o sea grande, el don que Dios te dio requiere de un alto desafío. ¿A cuánto le gustan los desafíos? El yo Mike. Ya, yo Mike, te espero, entonces nos vamos a tirar de un avión más tarde. Entonces, el ser fiel requiere de un alto desafío, porque el don que Dios te ha dado es especial. Lo que Dios ha depositado en ti es algo especial, es algo auténtico, es algo genuino, es algo que ninguna otra persona tiene en la vida. Nadie más tiene lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, si tú te has mirado en menos, si tú has dicho: oh, yo no sé predicar, quizás como predica el David, ¿ya? Yo no sé predicar como predica el pastor. Yo no sé cómo hacerlo. No importa. Si Dios te ha dado un don, tú tienes que ser fiel con eso. Si Dios te ha puesto en esta casa, tú tienes que ser fiel con esto. Si Dios te ha depositado aquí, si Dios te ha plantado aquí, tú tienes que ser fiel. Amar este lugar. Amar este lugar. Amar tu casa. Amar lo que Dios te ha entregado. Ser fiel. Y seguir adelante. Ser fiel y seguir adelante, ser comprometido, no con el humano, no con la persona humana que está delante de ti. Nuestro compromiso es con Dios. Nuestro compromiso no es con el pastor, no es con la pastora, es con Dios, iglesia. Por eso la iglesia se equivoca, por eso que cuando muchas veces alguien comete algún error, la iglesia se escandaliza y dice: pero no, se cometió un error, ya nos vamos de este lugar. A la primera, abandonamos el barco.
A la primera yo renuncio. Al primer error cuestionamos todo y criticamos todo. Pero yo sé que las personas que están aquí no son así. Yo sé que las personas que están aquí no son así. Ame lo que Dios le ha dado. No se preocupe con lo que le sucede al hermano al lado. Ame su don. Cuide su don. Cultive su don. Porque lo que tú tienes es especial y lleno de un alto desafío. Lleno de un alto desafío. Mi enfoque no puede estar en adquirir más dones, ni está en adquirir más talentos o más capacidades humanas. Mi enfoque debe estar en darle un valor importante a lo que Dios me ha entregado. A darle un valor importante a lo que Dios te ha dado. Dale ese valor que Dios te ha dado. Dale ese valor importante que Dios le ha dado a tu don. Ámalo. Y después vamos a entender por qué. Entonces dale ese valor. Dale ese valor. Cultívalo, cuídalo, protégelo con todas tus fuerzas. Porque Dios fue capaz de entregar su vida por ti y por mí. Dios fue capaz de entregar lo mejor que tenía. Entonces hoy día, iglesia, no olvide que usted tiene un don especial de Dios. No necesita de un púlpito, no necesita de plataformas. No necesitamos de grandes luces para poder llevar el mensaje del Señor. ¿Sabe lo que necesitamos? Es estar dispuestos. Es estar dispuestos a decirle, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Porque los campos están preparados, pero muchos dicen que no. Muchos no están preparados, pero hoy día usted tiene que estar preparado para decirle al Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Usted puede levantar su mano y decirle, Señor, yo estoy preparado. Porque lo que yo tengo es especial. Porque lo que tú me has dado es especial. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Entonces, mi enfoque no puede estar en adquirir más talentos. O en que yo lo sé hacer todo, en que yo me sé todo. O en que yo lo puedo hacer todo. No se enfoque en eso. Enfóquese en una sola cosa. Y en lo que usted haga, hágalo bien, hágalo con amor. Si Dios lo ha mandado a servir en la puerta, hágalo con amor. Si el Señor lo ha mandado a limpiar un baño, hágalo con amor. Si el Señor lo ha mandado a tocar una batería, a tocar la guitarra, el bajo, hágalo con amor. Si el Señor lo ha enviado a mover una silla, hágalo con amor. Porque tiene el mismo valor que predicar delante de millones de personas. Tiene el mismo valor, tiene el mismo significado. Por eso ame este lugar, ame su casa. Sea fiel con este lugar. Sea fiel con la visión que Dios ha entregado en esta casa. No abandone a la primera. Permanezca fiel. Amén. Entonces démosle ese valor importante que Dios nos ha dado. Dios nos ha mandado a alimentar. Y yo me hago cargo y responsable con el don que tengo en mis manos. Yo me hago responsable con el don que Dios me ha dado. Yo me hago responsable de lo que Dios me ha entregado en mis manos. La gente no es responsable con su don. La gente no se hace cargo de su don. Las personas muchas veces miran al que está al lado. Quieren tener lo que tiene el otro. Pero hoy día Dios te dice, hazte responsable de lo que yo te he entregado a ti. Hazte responsable. Seamos responsables con eso. El don que tengo, nuestro intelecto y nuestra visión nos va a llevar a un cierto nivel. Mi talento, mi visión, mi mirada humana me va a llevar hasta un cierto nivel. Me va a llevar hasta un cierto techo. Me va a llevar hasta un cierto límite. Pero lo que Dios nos está dando va a ser aún más grande. Lo que Dios te va a entregar en este tiempo va a ser aún mayor y más grande. Porque nuestro intelecto nos va a llevar a un cierto límite, pero lo que Dios ha puesto en nuestro corazón nos va a llevar a romper nuevos límites. Amén. Entonces, pero si somos conscientes y no abandonamos lo que tenemos, sea grande o sea pequeño, vamos a dar un fruto abundante. Y un fruto que va a dar algo sobrenatural en la vida. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, iglesia?
Amén. Si usted cultiva, si usted sale de su visión, si usted rompe sus límites, si usted mira más allá de sus talentos, si usted mira más allá de su conciencia, si usted pone a Dios por primer lugar, lo que viene para usted y para esta iglesia va a ser aún más grande y va a ser sobrenatural. Amén. Porque nosotros tenemos un límite, pero lo que Dios nos va a dar va a ser más grande. Sea pequeño o sea grande lo que usted tiene, con eso Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios va a hacer algo importante. Entonces también soy llamado a avivar y multiplicar. Dios me va a posicionar y me va a favorecer y me va a impulsar a la victoria. Dios te va a impulsar y Dios te va a favorecer, porque eres llamado a multiplicar. ¿Y sabes por qué? Porque mi don va a estar en el lugar correcto. Ahora no sé si yo, Michael, me puede ayudar con la imagen. ¿Sí? ¿Sí la tiene ahí? Entonces soy llamado a multiplicar. ¿Usted ve la imagen que está ahí? ¿Sí? Entonces, yo soy llamado a multiplicar y Dios me va a posicionar y me va a favorecer y me va a impulsar a la victoria. Dios te va a impulsar a la victoria. ¿Y sabes por qué? Porque vas a estar en el lugar correcto. Vas a estar en el día correcto y en la hora exacta. Mira esa imagen. Dios te va a impulsar a la victoria. David cuidó su llamado, cuidó su don. David cuidó su don en lo pequeño. David cuidó su don cuando era un pastor de ovejas. David no se volvió loco con el llamado, con haber sido ungido rey. Había aceite, había unción en David, pero David no se adelantó a nada. David cultivó su don, cuidó su don, fue obediente y fue fiel, fue consciente de lo que Dios había puesto en sus manos. Y Dios lo favoreció, porque David estuvo en el lugar correcto, en la hora exacta y en el momento exacto. Tú estás en el lugar correcto hoy día, estás en la hora exacta, estás en el mejor lugar que puedes estar. Si estás pasando alguna batalla, si estás viviendo momentos de crisis, déjame decirte hoy día que el Señor te va a favorecer, que Dios te va a impulsar y Dios te va a dar una victoria grande, iglesia. Porque estás en el mejor lugar, porque estás en el lugar correcto. En el día correcto, en el momento exacto. Y eso te va a llevar a que Dios cumpla su propósito en ti. ¿Cuántos tienen propósitos hoy día? ¿Cuántos tienen propósitos hoy día? Entonces Dios te va a favorecer. Si estás soñando con tus planes, si estás soñando con algo grande, si estás soñando con algún lugar propio, si estás soñando con algún emprendimiento, si estás soñando en grande, hoy día estás en el mejor lugar. Y Dios te va a favorecer hoy día. Porque Dios cumple su propósito. Dios cumple su propósito. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él cumple su palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos Dios le ha fallado? ¿Con cuántos Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel y bueno. Dios no ha fallado. Entonces Dios va a cumplir su propósito. No sé en qué lugar estás hoy. ¿Cuál es tu batalla hoy día? David no sabía cuál era su gran batalla, pero estaba en el lugar correcto. Porque David cuidó su don. David cuidó su llamado, su pastorado, lo cuidó. Tenía aceite en su cabeza. Pero él no se desesperó. Y en medio del campo de batalla, en ese lugar y en ese día, Dios le dio la victoria. Vamos a ir avanzando. Para amar el lugar donde estoy, Jesús requiere cambiar en nuestra vida las motivaciones. A veces estamos con motivaciones incorrectas. ¿Por qué no amamos el lugar en donde estamos? ¿Por qué no somos fieles? Porque estamos con las equivocaciones incorrectas o motivaciones incorrectas. Pero hoy día eso tiene que terminar. Hoy día las motivaciones incorrectas tienen que terminar. Y nuestro compromiso no es con los pastores, no es con el ser humano, es con Dios. Él nos dio autoridad desde el principio. Él nos dio autoridad desde el principio. Y Él nos corrigió. Y Él corrigió ciertos aspectos que son importantes para nuestra vida. Y Él corrigió ciertos aspectos en nuestra vida. Entonces Jesús
quiere cambiar tus motivaciones. A veces estamos con motivaciones incorrectas. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que se desespera por un llamado. Hay gente que se desespera por estar predicando. Oye, ¿cuándo va a ser el día que me hagan predicar a mí? ¿Cuándo va a ser el día que yo tenga que liderar un grupo? ¿Cuándo va a ser el día en que los pastores me nombren a mí como líder? ¿Cuándo va a llegar ese día? Parece que nunca va a llegar. Los pastores se olvidaron de mí. Cambiemos esa motivación hoy día. Porque el ser hijo de Dios no es un título. Porque Dios le dijo a Abraham, no voy a engrandecer tu llamado. A Dios no le dijo a Abraham, voy a engrandecer tu pastorado. Nunca le dijo que iba a engrandecer su pastorado. Nunca le dijo, te voy a engrandecer tu reinado. Que Dios le dijo a Abraham, y engrandeceré tu nombre y será bendición en la tierra. No le dijo, voy a engrandecer tu ministerio, voy a engrandecer tu pastorado, vas a tener más miembros que la otra iglesia. No, jamás. Dios le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre. Pero además lo condicionó de forma maravillosa. Y le dijo, y será bendición. Entonces Dios quiere ser bendición en ti. Dios quiere engrandecer tu nombre, no tu llamado, no tu título, no tu pastorado, no tu liderazgo. No porque tú toques más lindo, no porque tú cantes mejor, no porque tú prediques mejor. Dios quiere engrandecer tu nombre para que seas bendición. ¿Quieres ser bendición en tu casa? ¿Quieres ser bendición en la tierra? Entonces hoy día cambie sus motivaciones. Mira, cuando veas a alguien allá arriba en lo más alto, no le preguntes cómo llegó hasta ahí. Cuando veas a alguien siendo bendecido por Dios, no le preguntes cómo llegaste hasta ahí. ¿Sabes lo que le tienes que preguntar? ¿Cuánto tuviste que sufrir? ¿Cuánto tuviste que amar? ¿Y cuánto tuviste que ser fiel y morir a ti mismo para que Dios te posicionara ahí? No le preguntes cómo llegaste ahí. Pregúntale cuánto tuvo que sufrir. Pregúntale cuánto tuvo que morir para que Dios lo posicionara. ¿Se imagina cuántas veces David tuvo que morir? Tuvo que ser humillado para que Dios lo posicionara como rey. Siendo negado por su propio padre. Siendo negado por sus propios hermanos. Pisoteado por sus propios hermanos. Entonces cuando veas a alguien bendecido, cuando veas a alguien que ha sido prosperado, cuando veas a alguien en un lugar de honra, no le preguntes cómo llegaste hasta ahí. Pregúntale cómo tuviste que sufrir. Porque no es fácil seguir a Dios. No es fácil amar al Señor. No es fácil ser fiel al Señor. No es fácil morir cada día a nuestro ego, a nuestro corazón. No es fácil morir. Pero Dios te dice hoy día, hay un don en ti, por eso tienes que morir todos los días de tu vida. Por eso Dios, cuando llamó a Jacobo, cuando llamó a Juan, ellos tuvieron que morir a su humanidad. Tuvieron que morir a su llamado. Tuvieron que morir a su depresión, a su tercadez, a lo que ellos eran como seres humanos. Para que Dios hiciera lo más grande en estos hombres. Entonces tenemos que morir. Ame el lugar en donde está, muera cada día. A su conciencia, muera cada día. Ay, que usted sabe más o sabe menos, muera eso hoy día. Ame lo que Dios le ha entregado, por favor, ámelo. Sea fiel al Señor. Sea fiel a Dios. Dios quiere reconstruir un nuevo liderazgo. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo hoy día en esta casa. Dios me había entregado esta palabra. Y yo le pregunté después que había estudiado esta palabra, yo le dije a la pastora, ¿qué es lo que están hablando? Y Dios es fiel. Y era lo que Dios tenía para nosotros hoy día. Era lo que Dios tenía para nosotros hoy día. Dios está reconstruyendo algo nuevo. Dios está reconstruyendo algo nuevo. Dios está reconstruyendo vidas nuevamente. Dios está reconstruyendo historias quebradas hoy día. Dios está reconstruyendo liderazgos quebrados hoy día. Dios está reconstruyendo nuevas etapas hoy día. Dios está reconstruyendo nuevas historias hoy día. Dios está reconstruyendo nuevas historias hoy día.
Dios quiere traer un liderazgo nuevo sobre usted. Hay un nuevo comienzo. ¿Cuántos creen que Dios tiene un nuevo comienzo hoy día? Dios tiene un nuevo comenzar. Dios tiene una nueva historia para ti hoy día. Dios va a cambiar tu estructura, Dios va a cambiar tu molde. Por eso David no se pudo poner la armadura del rey Saúl, porque Dios estaba reconstruyendo un nuevo liderazgo sobre David, sobre la historia de la humanidad. Estaba sacando a un antiguo liderazgo y estaba poniendo algo nuevo, genuino. Por eso David no se podía poner la armadura de su rey. Por eso le dijo: mi rey, yo no puedo vestir tu armadura. Era porque Dios lo estaba inquietando por dentro y Dios lo estaba vistiendo de algo nuevo. Si tú has perdido cosas hoy día, si has perdido batallas hoy día, Dios está reconstruyendo algo nuevo dentro de ti. Dios está reconstruyendo una armadura nueva dentro de ti. David era un joven rey por posición, pero aún no se manifestaba el gran talento de Dios sobre él. David era rey por posición. Dios había puesto el aceite sobre David, pero solamente era posición, pero no había sido manifestado el gran poder de Dios sobre él. Pero aún no se manifestaba su reinado. La manifestación, escuche muy bien esto, la manifestación requiere de procesos, requiere de etapas, requiere de sufrimientos. La manifestación nunca va a ser gratis. La manifestación nunca va a ser algo sencillo, algo lindo. La manifestación requiere de un proceso. La manifestación requiere de desiertos. La manifestación requiere de pérdidas. La manifestación requiere de morir cada día a mi propia humanidad. La manifestación requiere de procesos. Si usted quiere manifestación, pase su proceso, no lo abandone. No abandone su desierto hoy día. No abandone lo que esté viviendo hoy día, sea bueno, sea malo. No lo abandone. Porque el reinado de Dios se va a manifestar en usted cuando usted haya acabado de pasar su sufrimiento. Porque David, antes de ser manifestado rey, antes de ser coronado el rey de Israel, delante de todo el pueblo, David tuvo que sufrir. David tuvo que pelear las batallas. David tuvo que pelear solo las batallas con los leones, con los osos. Y tuvo que cerrar la boca de esos leones y de esos osos. ¿Usted cree que es fácil? ¿A cuánto le gustaría pelear con un león? Bueno, yo peleaba cuando era soltero, cuando se levantaba la cinta. Porque se levantaba con un... Peleábamos todos los días. Pero a nadie le gusta pelear las batallas. A nadie le gusta pelear los procesos. Pero la manifestación más grande que va a venir sobre usted va a ser después de lo que esté viviendo hoy día. Porque lo que Dios tiene detrás de un proceso es algo sobrenatural. Porque Jesús tuvo que vivir el desierto antes de ser coronado rey de Israel. Porque David tuvo que ser azotado antes de ser coronado en los cielos. Porque Jesús dijo: si fuera posible, pasa de mí esta copa. No se saltó ningún proceso. Jesús mismo vivió ese proceso. Y yo sé que tú estás viviendo momentos complicados. Sé que estás viviendo pérdidas. Sé que estás viviendo azotes. Sé que estás viviendo días difíciles. Pero Dios te va a coronar en el tiempo que Él desea. Dios te va a coronar y te va a bendecir, iglesia. Porque no vas a abandonar. David tenía mucho aceite. Y así mismo nosotros tenemos mucho aceite, mucha unción. Pero eso no nos va a librar del proceso. Eso no nos va a librar del llamado de Dios. Eso no nos va a librar de lo que estamos viviendo. Porque somos pequeños Cristos en formación. Porque la gente que vive los procesos, los verdaderos discípulos de Dios, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos que aman su iglesia y son fieles a su iglesia, son pequeños Cristos en formación. Porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de ser mentoreados y de ser pastoreados. Si usted quiere ser coronado y quiere un liderazgo, sea formado.
se ha formado en lo poco, se ha formado en lo secreto. Somos pequeños Cristos en formación. Usted es un pequeño Cristo en formación, porque Cristo fue formado. Cuando estamos alineados es porque amamos. Cuando yo estoy alineado con la visión de mi casa, de mi iglesia, es porque amo y soy fiel a lo que Dios ha entregado. ¿Usted está alineado con esta visión? No está muy convencido. ¿Usted está alineado con la visión de esta casa? ¿Usted ama la visión de esta casa? ¿Usted ama esta visión? Entonces permanezca alineado con Dios. Permanezca alineado y no se salga a ningún otro lado. Sea fiel. Seamos fieles a esta casa. David era un rey. Era un rey que servía. Era un rey que amaba. Era un rey que obedecía. Era un rey que amaba a su casa, amaba a su padre, amaba a su pastor, amaba a sus ovejas. David era un rey. Pero el gran reinado de David era servir primeramente. David servía con lo mejor. A través de su liderazgo aprendemos que David no buscaba posición, David no buscaba un nombramiento delante de los hombres, sino que David buscaba amor y fidelidad. David buscaba amor y fidelidad. David buscaba amor y fidelidad y compromiso, porque amaba su casa, amaba a su padre, amaba obedecer a su padre, amaba donde estaba. ¿A cuánto les gusta que sus papás los manden? Los hijos que están aquí, ¿a cuánto les gusta que los papás los manden? A nadie, ¿cierto? A nadie les gusta. Pero cuando estamos alineados, obedecemos a la voz de nuestro pastor, obedecemos a la voz de nuestro pastor, obedecemos a la voz de Dios. Entonces, a través de este liderazgo aprendemos que no debemos buscar posición, que no debemos buscar plataformas, debemos buscar amor y fidelidad. David sirvió en su casa, sirvió a sus hermanos y sirvió a su rey, y por sobre todo sirvió a su Dios. David sirvió con lo mejor, porque cuando su padre lo mandó al campo de batalla, lo primero que le dijo: por favor, ve a dejarle comida a tus hermanos. Deja lo que estás haciendo y ve al campo de batalla y llévale comida a tus hermanos. David obedeció a su padre. David obedeció a su padre antes de ser rey. Imagínense, antes de su victoria, David obedeció. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos va a dar la victoria. Cuando yo obedezco a Dios, cuando dejo que Dios me forme por dentro, forme mi carácter, forme mi corazón, es porque Dios está encaminando la mayor victoria de mi vida. Entonces David sirvió a sus hermanos, sirvió a su casa, sirvió a su rey, sabiendo que el rey estaba equivocado, sabiendo que su rey iba a cometer errores, pero David sirvió con lo mejor. Entonces debemos tener esa mentalidad de discípulo. Debemos tener esa mentalidad de discípulo. Nunca perdamos esa mentalidad de ser discípulos. Nos dejamos acompañar. Un rey en formación se deja acompañar, se deja discipular. No por ser rey, no deja de ser enseñable. No por tener una posición dejamos de ser enseñables. No por tener un nombramiento o no por tener una plataforma debemos dejar de ser enseñables. Esa mentalidad de discípulos nos enseña y nos lleva delante de lo más grande y nos deja entrar con autoridad al campo de batalla. ¿Está entendiendo? Cuando tenemos esa mentalidad de discípulo, cuando enfrentas una batalla espiritual, tú vas a entrar con autoridad a esa batalla y vas a entrar al campo de batalla con la unción de Dios,
Porque David obedeció primero, antes de derrotar al gigante. David obedeció a su padre. David obedeció a su rey y entró con autoridad al campo de batalla. Y Dios le dio la victoria más grande de su vida. Entonces, cuando tú tienes mentalidad de discípulo, cuando tú obedeces a Dios, cuando estés enfrentando una batalla, vas a entrar con autoridad. No vas a entrar con miedo y Dios te va a dar la victoria. Porque vas a entrar con autoridad. Porque vas a entrar delante de Dios. Vas a entrar delante de lo más grande en tu vida. Y vas a entrar con autoridad. Dios hoy día quiere poner autoridad en ti. Dios hoy día quiere poner autoridad en ti. Para que puedas vencer tus batallas. Para que puedas vencer tus batallas. Nunca David se desconectó de la casa primera. Nunca David se olvidó de donde Dios lo había sacado. Nunca David olvidó donde Dios lo había formado. Nunca debemos olvidarlo de donde Dios nos sacó. David nunca se desconectó de su casa primera. David sabía de dónde venía. Antes de tomar la onda, antes de tomar la piedra, antes de derribar al gigante, David tomó la vara de pastor. David tomó la vara de pastor. David tomó la vara que refleja la sencillez y la humildad en el corazón. Antes de tomar la onda y la piedra, David tomó la vara. Y David fue bendecido por Dios. La vara. Y al rey le decía: en la casa de mi padre es donde yo fui pastoreado. David le decía al rey: en la casa de mi padre es donde yo fui pastoreado y donde Dios me enseñó donde derrotar a los mayores gigantes. Entonces, antes de tomar tu victoria, antes de tomar la onda y la piedra, Dios te dice hoy día: toma la vara, toma el cayado de pastor y no te olvides de donde Dios te sacó, de donde Dios te formó, de donde Dios te ha bendecido, de donde Dios te ha impulsado. Todo comienza desde pequeños desafíos. Todo comienza en pequeños desafíos. La palabra de Dios dice: si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho yo te voy a poner. David no comenzó a lo grande. David no comenzó derrotando gigantes al tiro. David comenzó en lo pequeño, en lo oculto, donde nadie lo veía. David comenzó en lo pequeño. Entonces hoy día Dios te dice: comienza en lo pequeño. Comienza con los pequeños desafíos. Comienza con las pequeñas batallas. Porque cuando comiences en lo pequeño, como dice la palabra de Dios, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho Dios te va a bendecir. Si en lo poco eres fiel, Dios te va a bendecir cuando venga lo grande. Si en lo poco eres fiel, Dios te va a bendecir cuando venga la bendición de Dios. Si en lo poco eres fiel, Dios te va a honrar en gran manera. Entonces todo comienza con pequeños desafíos. ¿Cuántos tienen desafíos hoy día? ¿Cuántos tienen desafíos? Entonces comience con esos pequeños desafíos. Un gran liderazgo no se construye en lo poco. Un gran liderazgo se construye en lo poco. Un gran liderazgo se construye en lo poco. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos está viendo, cuando nadie los nombra, cuando no hay luces, cuando no hay grandes personas, cuando no hay millones de personas, se construye el verdadero liderazgo en lo pequeño. Si no menospreciamos lo pequeño, jamás vamos a dejar lo que viene de Dios para nosotros. Si no menospreciamos lo pequeño, Dios te va a bendecir. No menosprecies lo que tienes. Si no menosprecias lo pequeño que tienes, déjame decirte que vas a ver al verdadero gigante obrando en tu vida hoy día. Vas a ver al verdadero gigante obrando un milagro en tu vida. Hoy día Dios te ha traído aquí quizás sin fuerzas. Hoy día quizás has venido aquí destruido. Quizás has venido con tu liderazgo dañado. Has venido con tu llamado
hecho trizas. Quizás has venido con una historia triste en tu vida. Quizás has venido de fracaso en fracaso. Pero Dios quiere construir un liderazgo nuevo en ti. Dios quiere construir algo nuevo. David aprendió todo en su primera etapa. David aprendió todo en su primera etapa. David aprendió que debía honrar su casa. David aprendió que debía honrar a su rey. David aprendió a honrar a su padre. David aprendió a honrar a sus hermanos. David honró lo primero que tenía. No honró el reinado que Dios había puesto en él. Eso para él fue secundario. Lo primero que David hizo fue honrar a su casa. Cuando honramos lo primero, por consecuencia Dios va a bendecir nuestra vida. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo demás va a ser añadidura. Va a ser añadidura. ¿Usted lo cree? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Entonces, aprendamos a delegar. David era un Cristo representado en nuestra vida. Cristo dejó un nuevo liderazgo cuando le dijo a sus discípulos que era hora de partir. David estaba delegando un liderazgo a sus discípulos. Entonces, cuando delegamos a los que están por detrás nuestro, estamos delegando un nuevo llamado, un nuevo liderazgo. Entonces debemos delegar a una nueva generación, a los que vienen detrás nuestro, un nuevo liderazgo. Un liderazgo naciente, un liderazgo con determinación. David no desechó al ejército, sino que los animó y los ministró en el campo de batalla. Un verdadero líder, un nuevo liderazgo, anima y no desecha. Un verdadero liderazgo anima cuando las cosas no están sucediendo. Anima y ministra en los momentos de crisis. Entonces Dios lo ha llamado a usted a ministrar y a liderar y a poder animar a aquellos que están perdidos, a aquellos que están sufriendo. Dios te ha llamado a no desechar a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están en un segundo lugar. David, ¿sabe lo que hizo en su victoria? Los incluyó. Incluyó al ejército de Dios. Nunca dijo que la victoria era de él. Dijo, el Dios de los ejércitos nos ha dado la victoria. Dios de los ejércitos nos ha dado la victoria. Entonces la visión que tú tienes no es tu victoria. No es la victoria de una persona. Es la victoria que Dios les ha dado a ustedes. Es la victoria que Dios les ha dado a ustedes. Entonces incluye a todos en la visión. Y los resultados de todo esto. Cuando vemos el resultado de todo esto, vemos a un gigante caído. Vemos un nuevo desafío con herramientas y armaduras genuinas. Cuando vemos el resultado de todo esto, esto nos lleva al éxito, al lugar que corresponde. Entonces todo esto trae buenos resultados. Entonces todo esto que hemos aprendido hoy día nos va a llevar a unos buenos resultados. Nos va a llevar a ver a un gigante caído. Nos va a llevar a un milagro que esperamos. Nos va a llevar a un nuevo desafío, a un nuevo liderazgo, a un liderazgo reconstruido, a un liderazgo sano, a un liderazgo genuino. Y todo esto nos va a llevar al lugar que corresponde. Al lugar que corresponde, al lugar donde estaba David. A donde David peleó su mejor batalla. A donde David peleó y donde dio el mejor resultado de su historia. Entonces hoy día, si usted quiere ser fiel y consciente, amar lo que Dios le ha entregado, hoy día dígale al Señor, yo quiero amar lo que tú me has entregado. Dios quiere reconstruir tu historia nuevamente.
Dios quiere reconstruir tu llamado, tu liderazgo. Dios quiere reconstruirlo una vez más. Si has visto que esto no ha funcionado, si has vivido afrentas, si has vivido momentos, batallas difíciles, hoy día es el día en que Dios te quiere dar la victoria. Porque estás en el lugar correcto, en la hora correcta y en el lugar exacto. ¿Qué le parece si oramos hoy día? Yo no sé quién ha estado enfrentando momentos difíciles. Quién ha estado viviendo días difíciles. Pero estoy seguro de que Dios va a traer algo nuevo sobre esta casa.